Y el día sábado platicamos con Blanca, como comenté al principio, y me dice, mira, quiero que me des una plática magistral sobre la vida Zoe. Y realmente pues me destanteó un poco, realmente me puso muy nervioso porque digo yo, no, que será magistral para Blanca, ¿verdad? Y lo que traté pues fue que el espíritu, como es lo normal, que sea el espíritu el que fluya, que sea el espíritu el que hable a nuestros corazones. Realmente la vida Zoe, cuando la entendemos, nos damos cuenta de que es fundamental para nuestra vida aquí en la tierra y para conectarnos en la vida eterna. Realmente sin esa vida Zoe, nosotros no podemos tener esa vida abundante que habla el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10b, que es donde dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros nos referimos a esa vida que habla el Evangelio de San Juan, capítulo 10, realmente está hablando de la vida Zoe. Pero vamos a tratar de entender cómo funciona, antes de entrar a la plática, entender cómo funcionan las diferentes vidas que el Señor nos dio desde la creación. Cuando vemos nosotros a Adán, Dios le da a Adán un cuerpo y ese cuerpo le dice que del polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que nos está dando referencia es de la vida del cuerpo. Aparte tenemos una vida zeuge, viendo el griego, es una vida zeuge que es donde está nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad. Y eso está claro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 25, dice, porque el que quiera salvar su vida, ahí no está hablando de una vida bios, ni tampoco de una vida Zoe, sino que en la traducción original del griego nos habla claramente de una vida zeuge. La perderá, pero el que pierda la vida zeuge por mi causa, la ganará. Entonces, vemos que el hombre desde el Edén está compuesto por la vida bios, que representa el cuerpo, la vida zeuge, que representa el alma, y la vida Zoe, que representa el espíritu. Es muy importante, yo voy a regresar un poquito al Génesis, en la creación con Adán, y yo me ponía a pensar por qué Adán le iba tan bien. Si nos damos cuenta, cuando él estaba en el paraíso, Adán estaba totalmente desnudo, no habían pleitos, no había rencor, no había conocimiento de la maldad, había pureza. Realmente creo yo que ha sido el mejor matrimonio que ha existido, si lo vemos desde ese punto de vista, el mejor matrimonio. ¿Qué era lo que sucedía en el paraíso, en ese lugar donde Dios había puesto al hombre, para que todas las cosas caminaran en el orden perfecto que Dios había estipulado? ¿Qué regía a qué? Nosotros nos tenemos que poner a pensar qué es lo que rige en mi vida, si el bios gobierna o el Zoe gobierna. Cuando Adán estuvo en el paraíso, el Zoe, que es la vida espiritual, la vida en abundancia que habla el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, que ya dijimos, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Zoe, que era la vida espiritual, era esa relación con Dios, estaba gobernando las emociones, el alma, y estaba gobernando a la carne. Satanás, muy astuto, se mete y trata de que el hombre pague la consecuencia que Dios había dado en el momento en que creó al hombre. O sea, Dios solo le pone un mandamiento a Adán. De todos los árboles puedes comer, menos del árbol del bien y del mal, porque si comes ciertamente morirás. Y entonces Dios le había dado libertad a Adán, aparte de haberle dado libertad a Adán, le había dado capacidad de decidir, pero le había dado una consecuencia. Y quisiera hacer una reflexión.
¿por qué Dios puso un mandato? Y muchas veces me hago la pregunta, ¿no hubiera sido más fácil no ponerle a Adán ningún mandato y decirle, mira, podés hacer todo lo que querrás, este paraíso lo hice para ti y puedes comer de todos los árboles, puedes andar con Eva, van a procrear hijos sin dolor, va a ser un mundo realmente perfecto? Aunque Dios había hecho el mundo perfecto, pero estaba la soberanía de Dios y estaba la libertad del hombre. Y entonces vino una revelación y Dios me mostró que había puesto ese mandamiento para darle la oportunidad al hombre. Al hablar de hombre, hablo de hombre y mujer, darle la oportunidad al hombre de poder elegir obedecerlo o desobedecerlo. Y esa misma oportunidad nosotros la tenemos ahorita. Definitivamente tenemos la oportunidad de obedecer los mandatos del Señor y como consecuencia de eso, tener una relación con Dios, tener la bendición de Dios y alcanzar la salvación, o simplemente desobedecer lo que Dios nos está pidiendo o no lo que Dios nos está mandando. ¿Qué pasó? Tenemos que ver claramente qué fue lo que pasó con Adán. En el momento en que Adán desobedece, viene la consecuencia. Y la consecuencia es que ciertamente iba a morir. Pero tenemos que entender qué parte de Adán y qué parte de Eva, pues, o sea, tenían la misma parte, qué parte de Adán fue la que murió. Porque si vemos la vida bios de Adán, realmente Adán no murió físicamente. Iba a llegar un término donde él iba a morir. O sea que el BIOS tiene una fecha de vencimiento. Le pongo yo como en los productos, cuando uno va al súper o compra medicinas, tienen una fecha de caducidad. Todos nosotros aquí en el cuerpo BIOS tenemos una fecha de caducidad. Va a haber un momento donde ese cuerpo va a pasar otra vez a la tierra, va a pasar a ser polvo. De ahí no muere tampoco el zeuge de Adán, el alma, no muere el alma de Adán. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí en el Edén? ¿Qué fue lo que sucedió en el momento en que el hombre pecó? Y lo que muere es el Zoe, que es la vida espiritual. Hay una separación de Dios hacia el hombre. La plataforma para mantenernos unidos nosotros es Dios, pone obediencia y está el hombre. En la medida que nosotros obedecemos a Dios y caminamos en los mandamientos de Dios, podría decir yo, en los mandatos del Señor, automáticamente nosotros restablecemos esa relación con Dios. Adán la pierde por la desobediencia y el hombre es separado. Y entonces, así como en el paraíso, si nos damos cuenta, en el paraíso el Zoe gobernaba al Zeuge y gobernaba al Bios. Ahora Adán, sin el Zoe, automáticamente su vida estaba gobernada o por sus emociones, por sus pensamientos, por su mente y por su carne. Ya la parte espiritual ya no estaba presente en Adán. ¿Qué fue lo que trajo eso? ¿Y qué es lo que trae a nosotros o a nuestras vidas? ¿Qué es lo que trae cuando nosotros vivimos una vida sin tener la parte espiritual o la conexión con Dios? Automáticamente se vuelve un caos. Vemos nosotros las consecuencias del caos. El primer hijo de Adán, Caín y Abel, Caín mata a Abel. Y hay un momento en Génesis capítulo 6, que es donde viene Noé y viene el diluvio, que dice que era tanta la maldad que Dios decidió destruir la tierra por medio del agua. O sea, fue el famoso diluvio donde destruye la tierra y dice que solamente había un hombre justo que hacía la voluntad de Dios, y ese hombre justo que hacía la voluntad de Dios era Noé. ¿Qué es el caos que existe hoy en el mundo?
que es el caos que existe hoy en nuestras familias o en nuestros parientes, nuestros amigos, es que realmente estamos carentes, muchas personas, de una vida realmente Zoe. Un Zoe gobernando, un Zoe dirigiendo nuestras emociones, dirigiendo nuestros pensamientos, dirigiendo nuestro actuar, diría yo, y ese Zoe que dirija al cuerpo. Nos damos la libertad de darle a la carne mucha autoridad sobre nuestra vida. Viendo este pequeño resumen, ¿verdad? ¿Qué fue lo que perdió el hombre? O sea, el hombre perdió mucho. Siempre el Señor dispuesto a que nosotros tengamos esa vida que describe San Juan, esa vida abundante, esa vida que tenía San Pablo, esa vida que tenía San Pedro. Siempre el Señor dispuesto realmente hace o traza. No vamos a hablar del plan de salvación, definitivamente, pero sí tenemos que poner ciertos principios de una regeneración para que nosotros volvamos otra vez a tener esa vida Zoe restablecida en nosotros mismos. Ya es individual. Como vimos, Dios nos va a dar la libertad a cada uno de nosotros de obedecerlo o desobedecerlo. Pero tenemos que saber que la obediencia trae bendición. Y cuando hablo de bendición, no estoy hablando de una bendición material. Generalmente las personas cuando hablan de bendición piensan solamente en una bendición material, que nada nos va a faltar para alimentar ese cuerpo. Sino que cuando hablo de bendición, hablo algo más profundo, algo más allá, que es paz, que es gozo, que es felicidad, que es alegría, que es poder amar, que es poder perdonar. Estamos hablando de cosas que tienen mucho mayor sentido y mucho mayor efecto en nosotros como cristianos, ¿verdad? El hombre con la vida bios, el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 17b, dice, el espíritu está en contra de los malos deseos de la carne. O sea, el espíritu siempre va a estar en contra de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor espíritu, menor carne. A mayor carne, menor espíritu. Yo tengo que dejar gobernar mi vida o por el espíritu, como era en el principio, o dejar gobernar mi vida por la carne y por sus deseos, como fue después de que Adán pecó. El hombre se dejó llevar por sus pasiones juveniles, habla la carta a los Efesios. Entonces, ¿cuál es el principio? Y Jesús vino a restablecer otra vez o a regenerar al hombre para que volviera a tener esa vida Zoe, esa vida abundante que todos queremos tener. ¿Cuál es el principio número uno? No, vuelvo a repetir, no estoy hablando ni del plan de salvación ni de la conversión, pero sí es necesario mencionar ciertos pasos que están dentro del plan de salvación. Y vamos a ir al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Ya todos lo conocen, es la conversación que tiene Nicodemo con el Señor. Maestro, tú eres el Hijo de Dios porque nadie puede hacer los milagros y las cosas que tú realizas. Y el Señor le dice a Nicodemo, le dice, te aseguro que si no naces de nuevo, ahí vamos a entender cómo empieza otra vez, de qué estaba hablando el Señor. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y de ahí le hace otra aclaración y le dice, y si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios se entra, el reino de Dios se mira y el reino de Dios se posee. Muchos nos quedamos en ese ver o entrar en el reino, pero muy pocos realmente entran en el poseer el reino. Entonces, cuando el Señor tiene esa conversación con Nicodemo, automáticamente lo que le está diciendo es que
necesitaba volver a nacer de esa vida Zoe que había sido perdida en el momento en que el hombre pecó. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que regenerar o restablecer o reanudar. Tenemos que tratar de que nuestra vida vuelva a tener esa vida Zoe, para que esa vida Zoe vaya creciendo y empiece a gobernar nuestra carne y empiece a gobernar nuestras emociones. De ahí le dice, te aseguro que si tú no naces del agua y del espíritu, entonces está dando más parámetros para poder entrar en el reino, ver el reino, perdón, ya no es solamente entrar, sino que ver el reino. Y eso es lo que nosotros ya conocemos, que es el nuevo nacimiento en el espíritu, que es el sello del Señor que viene nuevamente a nuestras vidas. En el momento en que nosotros tenemos eso, automáticamente vamos a empezar a caminar de una manera diferente. No es que el cambio vaya a ser inmediato, no es inmediato. Yo me recuerdo cuando en 1989 fui a mi primer retiro, automáticamente me mandaron porque no era muy bien portado en esa época, y entonces me mandaron al retiro para ver si cambiaba. Y cuando regresé de ese retiro, lógicamente venía muy emocionado, mi corazón tocado, había llorado como nunca he llorado en mi vida cuando empezaron a hacer las oraciones, pero el día domingo que regresé en la noche a mi casa, yo era exactamente igual. No es que por un milagro ya me transformaron todo esas cosas que no eran agradables, sino que fue un caminar, fue un proceso. Pero empezó mi caminar, no hubiera empezado, más bien diría yo, no hubiera empezado ese caminar si realmente yo no hubiera aceptado ese espíritu que no tenía, que estaba muerto, que estaba dormido, que no estaba activo en mi vida, ¿verdad? Y por eso es que en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino que han vuelto a nacer de la palabra de Dios. En la vida Zoe, ese nuevo nacimiento lo aclara San Pedro cuando nos dice, han vuelto otra vez a nacer de la palabra de Dios. Es la plataforma que nosotros tenemos que volver a poner para que nuestra vida pueda caminar otra vez como caminaba en el principio, en el Edén o en el paraíso donde Dios había puesto a Adán y Eva. Segunda posición o segundo punto que tenemos que tratar para tener esa vida Zoe es ser nueva criatura. Y eso me ha servido a mí muchísimo. Digamos, el pecado que yo cometí ayer, yo ya me arrepentí y ya no tiene poder en mi vida el día de hoy. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos habla que el que está unido a Cristo Jesús, viene esa unión a través de ese espíritu. El que está unido a Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que no hay ya ninguna acusación. No importa lo que tú hayas hecho, no importa el pecado que tengas. El Señor en la carta de Isaías nos habla que aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, Él nos dejará blancos como la nieve. ¿Qué quiere decir esto? Que el pasado ya no tiene poder sobre nuestra vida, porque nosotros somos hechura nueva en Cristo Jesús y somos hechos para buenas obras. Eso dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Somos hechos para buenas obras. No podemos vivir, y se me viene a la mente todavía unas palabras de doña Doris de Fuentes, no sé quiénes tuvieron oportunidad de conocerla, decía, hay personas que no son histéricas, sino que son históricas. Están recordando continuamente el pasado. El Señor en el Evangelio de San Mateo nos aclara que nosotros tenemos que vivir el día de hoy.
Psicológicamente, las personas que viven en el pasado se deprimen y las personas que viven en el futuro sienten ansiedad. Yo lo único que tengo que estar seguro es que en el momento en que yo nací de nuevo, en el momento en que yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, yo soy nueva criatura. No estoy diciendo que no vamos a pecar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, soy una nueva criatura. Si peco, me arrepiento y sigo adelante hacia la meta. Y me venía a mí la carta a los filipenses y la carta a los romanos, la vida de San Pablo, que a mí me impresiona muchísimo. Cuando escribe la carta a los romanos, San Pablo hace una aclaración y dice: hago el mal que no quiero, pero el bien que quiero no lo hago. Es cuando uno está empezando a caminar en el Señor. Todavía la vida bios está gobernando, está dominando. Lo único que yo tengo que procurar es hacer crecer esa vida espiritual en mi vida, para que ella sea la que gobierne a la carne y gobierne las emociones y el pseudo. Y entonces San Pablo en la carta a los romanos habla y dice: hago el mal que no quiero, pero el bien que quiero no lo hago. Y ahí fue progresando San Pablo en su vida. Cuando escribe la carta a los filipenses, ya no escribe hago el mal que quiero, pero sí hace una aclaración. Todavía no lo he alcanzado todo. San Pablo era un hombre que se entregó plenamente al Señor, conoció el ministerio, conoció a Cristo, pues recibió revelaciones tan grandes, dice él, que nadie ha recibido jamás. Y entonces en la carta a los filipenses, San Pablo dice: no lo he alcanzado todo, pero lo que sí hago es olvidarme de lo que está atrás. Es exactamente lo mismo que habla segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que nos dice: el que está unido a Cristo, a Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y eso lo tengo que tener claro. Y San Pablo lo aclara en la carta a los filipenses y dice: lo que sí hago es olvidarme de lo que está atrás para proseguir a la meta que tengo por delante. Y entonces la clave para esta vida soy, para caminar en esa vida abundante que el Señor nos llama en San Juan capítulo 10, es olvidarnos del pasado y tener clara la meta hacia dónde yo me quiero conducir. Si la vida soy, voy a ser carnal. Y en el momento en que muera, automáticamente viene el juicio y va a venir la condenación para esa vida eterna que Dios tiene preparada. ¿Qué más nos aclara en la carta a los Colosenses? Es despojarme de ese hombre, la vida nueva, olvidarme de lo que está atrás, es despojarme de ese hombre viejo, de los hechos. Yo ya tengo la capacidad, porque ahora ese espíritu, esa vida Zoe, está gobernando o empieza a gobernar. Tengo la capacidad para que ese hombre viejo muera y sea revestido automáticamente de un hombre nuevo, conforme a la imagen que el Señor creó, renovando mi conocimiento pleno. Entonces empiezo a tener entendimiento de lo que es la palabra del Señor. Si yo no tengo ese nuevo nacimiento, no voy a poder entender lo que Dios quiere revelarme. Es necesario la vida Zoe para poder conocer la revelación del Señor. Entonces me abre ese entendimiento para que yo pueda caminar de una manera diferente. Entonces vemos el nuevo nacimiento, vemos también nosotros ser esa nueva criatura. Y ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ser partícipes de la naturaleza divina del Señor. Tenemos una esperanza de una glorificación y Cristo es esa esperanza. Antes, sin tener esa vida Zoe, nosotros no teníamos ninguna esperanza de esa vida eterna en la presencia del Señor. Hoy nosotros, teniendo esa vida Zoe, tenemos esa nueva esperanza de participar de la gloria de Cristo, porque nos habla
porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 9. Entonces, no me quiero entretener mucho en esto porque todavía me falta ver lo que hace la regeneración, cómo lo obtengo, etcétera. Pero sí es importante el nuevo nacimiento, que estoy seguro que ya lo conocen todos ustedes, olvidarme del pasado, recibir o ser partícipe de la naturaleza divina, y por consiguiente el Señor va a poner un corazón nuevo. Es necesario un corazón nuevo. Dicen que el corazón es el lugar donde se toman las decisiones. Definitivamente es el lugar donde nosotros tenemos guardado las fortalezas, aunque dice que son en la mente. También el corazón toma las decisiones. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, y eso sí quisiera leerlo tal y como está en la palabra, y dice: os daré un corazón nuevo. ¿Cómo es que el Señor va a cambiar el corazón? De la misma manera del nuevo nacimiento. Cuando el Zoe empieza a gobernar, automáticamente yo empiezo a tener un corazón nuevo. Ese corazón de piedra, que era sensible, que era guiado tal vez por las emociones, era guiado por el odio, por el rencor, por la envidia, por el deseo de venganza. Ese corazón nuevo empieza a sensibilizarse y empieza a operar bajo el principio de lo que es el Señor. Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mientras uno vive en el corazón de piedra, la mirada está puesta en las cosas terrenales. Cuando uno es renovado en ese corazón, mi mirada empieza a cambiar. No estoy diciendo que no nos preocupen las cosas terrenales. No estoy diciendo que no busquemos las cosas terrenales o el alimento terrenal para el cuerpo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo no cuidemos el cuerpo, que no nos preocupe el cuerpo, porque sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero por encima de cuidar ese cuerpo, tenemos que cuidar, tenemos que guardar mucho más el espíritu, para que ese espíritu sea el que nos fortalezca y nos lleve a esa vida eterna con el Señor. Entonces, el corazón de piedra me lleva a ver las cosas terrenales, a quitar la mirada de Jesús y a confiar en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, y no depender totalmente del Señor. Voy a poner un ejemplo que lo he puesto muchas veces, y es el ejemplo de Pedro caminando sobre las aguas. ¿Por qué Pedro pudo caminar sobre el agua? Porque el Señor había dado una palabra. Lo que sostuvo a Pedro en el agua fue que Dios había dado una palabra. Y exactamente tiene que ser cuando esa vida Zoe empieza a gobernar nuestra vida. Lo que nos va a sostener es que Dios ha dado palabra. Dios ha puesto en nuestro corazón una certeza, una confianza de que Él está operando y de que Él está actuando en nuestras vidas. Y entonces Pedro puede caminar porque Dios dio palabra y su mirada estaba puesta no en la tempestad, sino que su mirada estaba puesta en Jesús. ¿Qué pasa? En el momento en que Pedro ya no confía en la palabra y baja su mirada del Señor, automáticamente se vuelve a hundir. Entonces tenemos que estar claros que nosotros ya en esa vida Zoe espiritual caminamos en lo que se llama la palabra del Señor. Si Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y lo que decía Blanca al principio de mi sanidad, cuando Dios empieza una buena obra en nosotros, Dios es fiel en terminarla. Dios va a terminar esa buena obra en nosotros. Y entonces, ya teniendo estos principios de esa vida Zoe y siendo gobernado por el Espíritu y no por la carne, automáticamente podemos decir lo que San Pablo decía: todas las cosas vienen a bien para los que aman al Señor.
porque el espíritu es el que está controlando la parte almática y la parte carnal. Todas las cosas vienen a bien. Y lo que decía en la carta a los Filipenses, que a mí me encanta cuando dice, no se aflijan por nada. ¿Cómo puedo fortalecerla? Entonces vemos los 4 puntos que vimos: el nuevo nacimiento, nueva creación que nosotros somos, recibimos la naturaleza divina y con eso el Señor nos cambia de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Cómo puedo fortalecerla? ¿Cómo puedo hacer crecer? San Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, nos habla que y ustedes como niños recién nacidos anhelen la leche espiritual pura, no adulterada. Entonces es necesario que así como el BIOS necesita un alimento para fortalecer el cuerpo, también el Zoe necesita un alimento para fortalecer el espíritu. Yo no puedo decirle al Zoe, mira, hoy te di de comer carne, pollo, proteínas, te di carbohidratos, te di verduras, etcétera, sino que el Zoe tiene descrito dentro de la palabra cuál es el alimento que lo fortalece y que lo hace crecer. Y vamos a ir a Deuteronomios capítulo 8, versículo 3, donde el Señor le da al pueblo de Israel, a Moisés prácticamente le está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Suena ilógico entenderlo porque la palabra de Dios no me da fortaleza física, pero la palabra de Dios sí me da fortaleza espiritual. Y por eso el Señor contesta con ese versículo cuando Él es tentado en el desierto, cuando él, en la primera tentación que le hace Satanás, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le contesta con la palabra. La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Es importantísimo que nosotros escudriñemos las escrituras continuamente, que recibamos palabra de Dios, que no nos quedemos solamente en ser personas de leche o cristianos de leche, sino que podamos llegar, como habla la carta a los hebreos, que nos dice, y ustedes ya siendo personas de alimento sólido, porque ya pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La persona que no tiene palabra es un cristiano, le llamo yo, anémico. El que no tiene, se desanima, se cae, no tiene un cimiento sólido para poder vivir esa vida Zoe y que sea esa vida Zoe la que está gobernando. Tampoco va a permitir que la carne deje de dominar y que el espíritu crezca. Va a seguir siendo un cristiano convertido, si queremos, guiado por la carne. Es importantísimo que esa semilla también, que es la palabra, sea sembrada en buena tierra. Vemos la parábola del sembrador. Esa semilla puede caer en el camino, puede caer entre los espinos, puede caer entre los cardos o puede caer en buena tierra. La semilla va a ser la misma. O sea, ya vimos que la palabra es importante para crecer en el espíritu, para fortalecer, para tener ese cimiento, pero depende de mí dónde yo pongo esa palabra. Eso ya el Señor, la semilla que Él va a dar, va a ser la misma para cada uno de nosotros. Pero va a depender de mí en dónde la pongo para ver si esa semilla cayó en buena tierra, si se puso en nuestro corazón, da buena tierra y esa semilla fructifica. Y es importantísimo la fructificación, porque en la vida Zoe viene a través de oír esa palabra y de practicar, de hacer la palabra. Eso va a dar testimonio o frutos del espíritu, por lo cual nos van a conocer. Si nosotros no nos alimentamos día a día, si nosotros no oramos día a día, realmente sí tenemos el espíritu, pero va a ser debilitado. Ante cualquier tentación, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema que tengamos, va a ser muy fácil que nosotros abandonemos
el camino del Señor y otra vez volvamos a tener esa vida, Dios gobernando nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Cuáles son las manifestaciones? No sé cuánto tiempo tenga, si alguien está llevando el tiempo, a qué horas es que tengo que terminar. Alguien que me pueda, para ver cómo organizo lo que me falta. Silvita, no sé si... ¿No? Bueno, le doy. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Hay ciertas manifestaciones que se van a dar en nuestra vida en el momento en que nosotros caminamos en esa vida soy. La primera manifestación clara es que va a haber un hambre de la palabra del Señor. Va a haber un hambre. No son los frutos. La gente piensa que la primera manifestación que existe en un cristiano nacido de nuevo son los frutos o es el testimonio. Los frutos van a aparecer bastante tiempo después o tiempo corto. Cada uno lo va a ir midiendo. Algunos van a aparecer más temprano, otros más tarde, pero los frutos no son una manifestación inmediata. Pero sí hay una manifestación inmediata en los que tienen esa nueva vida Zoe y es hambre de la palabra de Dios. Y por eso es lo que habla San Pedro como niños recién nacidos. El niño cuando tiene hambre automáticamente llora. Igual nosotros vamos a tener un hambre de conocer cada día más. Va a haber esa manifestación de lo que llama el Apocalipsis en la iglesia de Éfeso que habían perdido, de ese primer amor con el Señor. Vamos a querer estar continuamente en los grupos, oyendo palabra, oyendo prédica, alabando al Señor. Va a ser una de las primeras manifestaciones. Y esa manifestación no se debe de apagar, sino que cada día debe de ir creciendo. Por eso es que San Pablo, cuando iba a transmitir a la iglesia, le iba a dar a cargo, iba a poner a cargo de la iglesia de Éfeso a Timoteo. Una de las primeras recomendaciones que está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, y te encargo que avives el fuego del don que Dios te regaló. Tenemos que avivar ese espíritu. Es de las primeras manifestaciones que va a haber. El problema es que conforme va pasando el tiempo en esa vida Zoe, nos vamos como acomodando. No queremos salir de esa zona de confort. No queremos estudiar un poco más. No queremos profundizar más. Nuestra oración se vuelve más débil. Oramos menos, buscamos menos al Señor, lo volvemos como rutina y es nuestra obligación buscar ese alimento para el espíritu, para que podamos crecer en ese caminar en nuevo en el Señor. Segundo, tenemos que estar claros que tenemos la victoria sobre el pecado. Aquí tenemos que diferenciar en lo que dice la primera Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Somos pecadores? Sí, seguimos siendo pecadores. Mientras tengamos la carne, vamos a seguir siendo pecadores. Pero va a haber una diferencia, que ya nosotros no vamos a practicar el pecado. Ya no vamos a vivir en un pecado continuo en nuestra vida. Definitivamente ese pecado continuo lo vamos a ir dejando o lo vamos a dejar a través del arrepentimiento para crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos con Cristo Jesús. Eso lo vemos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son nacidos realmente de Cristo ya no practicamos el pecado. Definitivamente los que estamos tratando de vivir esa vida Zoe, ya no practicamos el pecado. En la clase hemos tenido debates y algunas personas dicen que es realmente difícil seguir el camino del Señor. Otros dicen que sí se puede, otros dicen que algunas veces sí y algunas veces no. Y entonces
yo quisiera responder con dos versículos bíblicos. Filipenses 4:16, cuando San Pablo habla que a todo podemos hacerle frente porque Cristo nos fortalece o nos sostiene. Definitivamente, el pecado grande que tú tienes o que teníamos, ese pecado grande, ¿lo puedo dejar? Sí, lo puedo dejar. Una cosa es, lo puedo dejar y otra es, no lo quiero dejar. Entonces tenemos que ser claro que en ese proceso de santificación no hay pecado grande que nosotros no podamos dejar. Dios sería un Dios injusto si nos pidiera algo para lo cual no fuimos capacitados de hacerlo. No fuimos capacitados de hacerlo. Y el Señor lo aclara en la primera carta de Juan capítulo 5 y dice, y el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces estamos pidiendo o entendiendo que ese amor a Dios nos lleva como consecuencia a obedecer y como consecuencia de obedecer nosotros dejamos ese pecado porque nosotros hemos nacido de Dios y toda persona nacida de Dios vence al mundo. Primera carta de Juan capítulo 5 versículo 4. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que yo no puedo dejar ese pecado? O sea, una manifestación de que estamos viviendo esa vida hoy es que definitivamente estamos dejando ese pecado. Es porque todavía nuestra carne está gobernando a nuestro espíritu. Y tenemos que dejar que sea el espíritu el que gobierne a la carne. Si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Simple y sencillamente, cuando Dios dice algo, lo cumple. No hay medias tintas con el Señor, no puede haber duda. Si Dios ha dicho que yo puedo y tengo la victoria en el pecado, definitivamente tengo que tener la convicción que tenía San Pablo, la convicción que tenía David. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en la carta a los Romanos capítulo 8. Y más abajito, el Señor habla otra vez a través de San Pablo y dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni el sufrimiento, ni el hambre, ni la persecución. O sea, San Pablo estaba clarísimo y nos dice, en todo nos llevan como ovejas al matadero, pero en todos salimos más que vencedores. Con esa vida, Zoe, tú realmente vas a ser vencedor. Definitivamente vamos a ser vencedores y nos tenemos que ver como vencedores. No hay pecado tan grande que tú no puedas dejar, porque Cristo es el que está peleando la batalla por ti. Tercer punto de la manifestación va a ser, esto ya lo vimos un poquito, va a ser que tú vas a empezar a producir frutos. El fruto es la palabra conocida más la palabra aplicada, el logos más el rema. No me puedo quedar en solo el logos, palabra conocida. Dios dejó la palabra para que nosotros la aplicáramos en nuestra vida. Dios dejó la palabra para que nosotros la viviéramos. Dios dejó la palabra para que nosotros pudiéramos confiar en esa palabra que el Señor nos ha dado. Y entonces eso tiene que producir en nuestra vida los frutos que están descritos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Va a haber más gozo, va a haber más paz, va a haber más amor, se va a manifestar en nuestra vida esa palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Definitiva,